Bien, buenos días jóvenes dominguinos de primero de secundaria. Continuando con la clase sobre los seres vivos, vamos a seguir con estos puntos de información sobre lo que vamos a encontrar siempre en la materia orgánica o los seres vivos. Habíamos dicho claramente que todo ser vivo representa o está formado a partir de células. Y las células como unidades fundamentales de la vida, evidentemente tienen estructuras. Esas estructuras están vinculadas con la membrana celular, con el citoplasma y con el núcleo, ¿cierto? Membrana celular, citoplasma y núcleo. Por ejemplo, aquí, ¿no? La membrana celular. Esta membrana celular, que en este caso lo presentan lo que significa el reino animal, y la pared celular lo que representa a las plantas. En el caso de la membrana celular, usted observa aquí, miren, dos capas. Una capa superior con unas esferas de colores azules, ¿cierto? Y una capa inferior que tiene también esferas de color azul. Son dos capas, significa que la membrana celular tiene dos capas, se le llama bicapa. Bicapa de naturaleza lipídica. De naturaleza lipídica significa que tiene este elemento fundamental, miren. Fosfolípidos, que son ácidos grasos o simplemente grasas, ¿no? ¿Qué más tiene? Glucocálix. Tiene colesterol y tiene proteínas. Además tiene estos conductos que permiten de acceso, porque hay que entender que la membrana celular no es una capa cerrada, es una capa que tiene poros, que permite el intercambio de sustancias nutritivas al interior de la célula, ¿no? Permite el intercambio al interior de las células. ¿Qué cosa podría ingresar a la célula? Ustedes pónganse a razonar. ¿Qué cosa podría ingresar a las células? ¿Qué nutrientes? ¿Qué cosa podría ingresar a las células que sean útiles e indispensables para la vida celular? Hay elementos que son muy importantes y que tienen que ir hasta la célula para que la célula realice su trabajo metabólico celular. Y ahí es donde uno indica qué elementos tienen que ingresar. Por ejemplo, nutrientes o micronutrientes, ¿no? Nutrientes, minerales, agua, oxígeno, todo eso tiene que ingresar. Profe, ¿y algo sale de la célula? Sí, también tiene que salir de la célula, porque la célula, al ser una unidad fisiológica, es decir, que hace funciones, entonces la célula también realiza funciones internas. Esas funciones internas metabólicas tienen como productos como el ATP, que es útil para la célula, y tiene productos residuales, que son toxinas. Son toxinas, esas toxinas, ese dióxido de carbono, tiene que salir de ahí. Tiene que salir, y también tiene que salir por los poros que están ubicados en la membrana. En este caso tenemos una pared celular. Las plantas también tienen sus capas, pero esas capas no tienen dos, sino tres, sería tricapa, o tres láminas, por eso lámina media, pared primaria y pared secundaria, tienen tres capas, ¿cierto? Por eso es que son más rígidas, ricas en celulosa. Si la membrana celular es rica en fosfolípido, en grasa, por eso es que la membrana celular ahí almacena la grasita para dar el calor y mantener calor dentro de la célula. En el caso de las plantas, son ricas en celulosa. Celulosa. La celulosa es una molécula fundamental, gelatinosa. Gelatinosa. Muy útil, muy utilizada por la industria, ¿cierto? La celulosa es muy utilizada por la celulosa. Y es utilizada, ¿por qué? Porque permite el trabajo de la elaboración del papel. La elaboración del papel. Muy bien, Fergie, claro que sí. Sí. Es la membrana justamente lo que dice, ¿no? Permite el intercambio de sustancias al mundo interior de la célula y desalojar, expulsar los desechos metabólicos. ¿Qué más tenemos? Ya hemos ingresado a la célula. Así rapidísimo nomás. Ya hemos ingresado. Estamos dentro de la célula.
¿Qué vamos a encontrar ahí? Al citoplasma. Y dentro del citoplasma hay que entender que el citoplasma es una estructura celular. El citoplasma es una estructura celular. ¿Ya? Es una estructura celular. ¿Ya? Y dentro de esa estructura celular, que está compuesta 85% de agua y 15% de sales minerales, algunos otros solutos, dentro de esa bolsa rica en agua, en naturaleza coloide, vamos a encontrar a los famosos organelos, los que están aquí describiendo muy bien, miren, los organelos, dice, son pequeñas estructuras Cuando te dicen intra, significa que lo vamos a encontrar dentro de la célula en el citoplasma, ¿no? Delimitadas por pequeñas membranas, cada una de ellas. Aquí vemos, miren, este es el citoplasma, y aquí hay diferentes organelos, como en mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso y rugoso, los lisosomas, las vacuolas, los centriolos, los ribosomas, los cloroplastos. Diferentes, ¿se da cuenta? Diferentes organelos que vamos a encontrar dentro del citoplasma. Bien, como decíamos, aquí tenemos a los organelos que siempre lo vamos a ubicar evidentemente en el citoplasma. Por eso es que le llamamos organelos citoplasmáticos, porque son pequeños órganos, por decirlo así, en comparación con los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Pequeños órganos, pequeños microscópicamente hablando, y que se encuentran en el citoplasma. Estos organelos son fundamentales para la vida. Tu célula es como una fábrica de trabajo. Tu célula es una fábrica que trabaja mañana, tarde y noche. Nunca descansa porque el trabajo de la célula depende el éxito de ella para que nosotros podamos estar tranquilos, sanos, ¿cierto? Tú duermes, pero tus células no duermen. Tus células tienen un ciclo de vida. Cada una de tus células tiene un ciclo de vida. No vayas a pensar que tus células viven el tiempo que tú estás vivo. No. Cada célula tiene ciertos meses, cierta cantidad de días de vida. Y luego cumplen su ciclo y hay otras que la van a reemplazar. Y eliminamos a estas células viejas y muertas. Las eliminamos. Por eso es que tu cuerpo constantemente está en un proceso de, claro, como está en un proceso de formación de nuevas células. Bien, ¿qué más? ¿Qué más quería informarles en este caso de los organelos? Las funciones, jóvenes. Miren, el mitocondria. Dice, los mitocondrias están presentes en todas células, tanto de plantas como de animales. Pero ¿qué hace el mitocondria? Se encarga de la respiración celular, se encarga del ATP también, del ATP. Se encarga de la respiración, más o menos que el mitocondria representa a tus pulmones. Tus pulmones están en tu caja torácica, tus pulmones celulares están en el citoplasma, ¿ya? El aparato de Golgi, miren, otro organelo fundamental, dice, interviene en el transporte y la secreción de sustancias, secreción de sustancias, ¿significa qué cosa? Que estas vesículas que ustedes ven acá como dictiosomas, estas vesículas se encargan de la secreción, es como si fuera tu aparato excretor. El retículo endoplasmático, profesor, aquí está, liso y rugoso. Está pegado, están envolviendo, ¿a quién? Al núcleo. El núcleo es un organelo fundamental, es una estructura fundamental, que es envuelta por el retículo endoplasmático. Y hay dos retículos, dos. Si usted observa aquí, este es el rugoso y este es el liso. Hay dos coloraciones, ¿cierto? Hay dos colores ahí. Y usted ve puntitos medio oscuros en el retículo rugoso. Observa puntitos oscuros en el retículo rugoso. ¿Por qué? Porque el retículo rugoso contiene abundantes ribosomas aquí. Abundantes ribosomas, estos que están aquí. Abundantes ribosomas. Y los ribosomas pues son pequeños organelos, muy pequeños que están sueltos en todos lados de la célula, principalmente en el citoplasma y en el retículo endoplasmático rugoso.
¿Por qué? Porque claramente dice acá, miren, el retículo rugoso se encarga de sintetizar las proteínas y participa en la formación del ARN. ¿Ya? Por eso su chamba es fundamental, porque trabaja junto con el retículo y el ribosoma, trabajan en equipo para darle el sostenimiento y la actividad energética al núcleo, porque lo va a necesitar. Tenemos aquí las vacuolas, miren, vacuolas, las vacuolas. Las vacuolas son propias exclusivamente de las plantas, exclusivamente de las plantas. Son como bolsas, aquí dice, intervienen en regulación de líquidos y sustancias de reserva. Son como bolsas que guardan sustancias de reserva en las células de las plantas, principalmente líquidos, ¿ya? Sustancias como el agua. Por eso es que las vacuolas necesitan guardar agua y las plantas necesitan almacenar agua, ¿cierto? Sobre todo aquellas plantas que no están en contacto con agua perennemente. Por ejemplo, las plantas que están en el desierto, en lugares secos, necesitan guardar agua. Ellos tienen muchas vacuolas. Sus vacuolas son grandes ahí, ¿no? Grandes. ¿Qué más tenemos? Lisosomas. Los lisosomas. Los lisosomas son como nuestro sistema digestivo, chicos. Son como nuestro sistema digestivo. Se encargan de la digestión. Por eso dice claramente acá, miren jóvenes, se encargan de la digestión celular. De la digestión celular. Se encargan de eso. Cloroplastos, lo que tenemos aquí. Cloroplasto, ya ustedes saben que es exclusivo de las plantas, ¿cierto? Es exclusivo de las plantas. Ellos permiten que las plantas realicen ese proceso que se llama la fotosíntesis a través de sus pigmentos, entre ellos la clorofila, ¿no? Entre ellos la clorofila, ¿cierto? Miren, hasta aquí tenemos organelos citoplasmáticos. Los organelos citoplasmáticos están evidentemente dentro del citoplasma, lo cual el citoplasma representa a una estructura, a una parte de la célula. Estamos hablando de que la célula es la unidad básica de la vida. Por lo tanto, la célula eucariota, que es la que tenemos casi la mayoría de los animales u organismos en este planeta, estamos hablando de variedad, todas tienen células o todos tienen núcleo en sus células. El núcleo celular, fundamental el núcleo, jóvenes, fundamental el núcleo, está aquí, miren. Todo esto es el núcleo. Y si usted observa, miren, aquí observamos bastantes bolitas, bastantes bolitas, bastantes bolitas. Esas bolitas son ribosomas. Aquí está el retículo, miren, el retículo endoplasmático rugoso. Y aquí, en estas bolitas pequeñitas que ustedes ven aquí, es aquel organelo que está pegado, trabajando con el retículo endoplasmático rugoso, para que beneficie al núcleo. Para que beneficie al núcleo. Mira, todo el contorno del núcleo está envuelto por ribosomas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Tiene que ser el núcleo, ¿no? Es importantísimo el núcleo. Tiene también un líquido. Tiene una sustancia coloidal que se llama el jugo nuclear. El jugo nuclear, ¿no? O llamado nucleoplasma. O nucleoplasma. Aquí vamos a encontrar al nucleólogo. Y ahí están los que son las formaciones del ARN. El ADN también está por aquí. ¿Por qué? Porque aquí estas ramitas que ustedes ven aquí, estas ramitas que ustedes ven aquí, es la red cromática, la cromatina. Y ahí están los cromosomas. Aquí están los cromosomas. Sacamos un pedacito de esto, miren, un pedacito de esto, sacamos y vamos a encontrar cromosomas ahí. Cromosomas ahí. Cromosomas así. Cromosomas así. Así. Muchos cromosomas. Y ahí dentro de esos cromosomas están lo que llamamos nosotros el ADN. Lo que llamamos nosotros el ADN. En esos espacios que se llaman genes dentro de esos locus. ¿Ya? Ese es importante. Profe, ¿y qué hace el ADN? ¿Qué hace el núcleo? Controla la actividad celular. Dirige el proceso de la reproducción. Dirige. Significa que cuando hablamos de célula, el núcleo es la parte fundamental de todo lo que es la vida celular, ¿cierto? Todo lo que es la vida celular. Bien, aquí participamos todos.
Participamos todos aquí. ¿Ya? Por ejemplo, dice, aquí vamos a participar todos rapidito, pero luego, aquí, miren, unidad básica de la vida. Unidad básica de la vida. Unidad básica de la vida. A ver, Francisco me dice, Fergi me dice, profe, unidad básica de la vida. Es la unidad básica, acuérdense bien, es la unidad que garantiza la existencia de un organismo o microorganismo. Y hemos estado hablando toda la clase de eso, ¿eh? Hemos estado hablando toda la clase de eso, ¿cierto? Toda la clase, ¿cierto? Muy bien, aquí hay que marcar uno de ellos. Hay que marcar, muy bien Miguel, muy bien Vilches, muy bien, ¿ya? Luego dice, 2, la célula procariota carece de... La célula procariota carece de... ¿De qué carece la célula procariota? Muy bien, Gabriel, así es. Muy bien, Gabriel, así es. Excelente, Gabriel. ¿Quién más me dice? ¿De qué carece la célula procariota? ¿De qué carece la célula procariota? A ver. Muy bien, vamos a continuar. Ahí se marca 1. Muy bien, también, ya hay Vilches también me confirma y Gabriel también. Número 3. Dice, son organelos grandes que almacenan agua y lo encontramos principalmente en los vegetales. Ahorita hemos explicado, son bolsas que almacenan agua dentro de las plantas, dentro de las células vegetales. ¿Cómo se llaman esos organelos? ¿No? Aquí. Organelos que almacenan grandes cantidades de agua. Muy bien, Francisco, claro que sí, muy bien, Francisco. Hay que marcar aquí, ¿cierto? Muy bien, Francisco. ¿Qué más dice la número 4? Las bacterias están formadas por una célula de tipo, sencillo, ¿no? Las bacterias están formadas por una célula de tipo, ¿qué tipo hablamos ahí? A ver. ¿De qué tipo hablamos? ¿De tipo qué? Ahí hay que analizar para poder marcar, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos aquí? Dice, el uso de los sentidos corresponde a la función. ¿A qué función corresponde el uso de los sentidos? Si nosotros usamos los sentidos, ¿a cuál de las 3 funciones representa el uso de los sentidos? Acuérdense, muchachos, ¿a cuál de las 3 funciones representa el uso de los sentidos? ¿A cuál de las 3 funciones representa el uso de los sentidos? A ver, bien, ahí hay que ir marcando. Ya luego vamos a ir preguntando. La célula de las plantas. La célula de las plantas, dice. Las células de las plantas presentan, aquí tenemos 4 alternativas, ¿no? Dice lisosoma, centriolo, pared celular o todas. Con una de ellas debo de quedar, ¿cierto? Dice, científico que descubrió la célula. ¿Cómo se llama el científico que nos dio a conocer la existencia de la célula? A ver, ¿cómo se llama ese científico que nos dio a conocer la existencia de la célula? Ah, muy bien, Nasha, excelente, Nasha. Igual Francisco también, claro que sí. Muy bien, claro. Es un científico inglés, ¿no? Es un científico inglés. Y por último, en la número 8 dice, una de las acciones que garantiza la función de nutrición. ¿Qué acciones de los que tenemos en el bloque garantizan la función de nutrición? Pensar. ¿Ustedes creen que pensar garantiza su función de nutrición? Muy bien, Nasha. Razonar, ¿creen ustedes que razonar sería la respuesta indicada? Correr, ¿creen ustedes que correr está bien ahí? ¿O creen ustedes que respirar? ¿Respirar garantiza la función de nutrición? Usted me dice, ¿ya?